Pero la otra semana tenemos opcional. Yo les corrí el... No, queda muy pesado. Bueno, muchachos, ahora vamos a ver un tema divertido que se llaman autómatas, ¿sí? Es un tema bastante divertido, todo lo vamos a disfrutar. Por ejemplo, los autómatas, muchachos, permiten mapear estados y relaciones entre los estados. Por ejemplo, un interruptor, ¿cómo puede estar? Apagado o encendido. Yo lo puedo modelar con un autómata. Un estado inicial, ¿cierto? Va a ser conocido como off. ¿Sí lo ven acá? Apagado. Pulso al botón. ¿Qué pasa? Y vuelvo a pulsar el botón. On. ¿Qué observan? El estado es una situación o una característica que se encuentra un objeto o una acción en un objeto o una persona en un momento dado. Por ejemplo, el interruptor inicialmente está apagado. Si uno ejecuta la acción de pulsar, cambia de estado. ¿Ahora qué estado cambia? Aprendido. Esto es similar como a lo que ustedes vieron en programación orientada a objetos. Un objeto que tiene estado, ¿qué más tiene? Atributos y acciones, ¿cierto? Es muy similar si lo quieren ver desde ese punto de vista, es muy similar. ¿Por qué? Un objeto inicialmente tiene un estado. Uno ejecuta algún método y el objeto, ¿qué le pasa? Cambia de estado, ¿cierto? Bien, muchachos, observen este de acá. Este es para reconocer palabras. Por ejemplo, este recibe una cadena, ¿cierto? Entonces, si recibe, ignoren por ahora estos dos epsilons, si recibe W, ¿cierto? ¿A qué estado pasa? Si después pasa, recibe una E, ¿qué pasa? Pasa a ese estado. Y después cuando recibe una B, pasa a ese estado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es básicamente lo que están viendo allí. Vamos a modelar autómatas para reconocer cadenas. ¿Sí? ¿Cuál? Por ahora ignórenlo, ¿sí? Porque eso es un autómata con epsilon transición, eso lo vemos después, ¿sí? Pero vamos a cogerlo con calma, ¿sí? Miren este autómata más sencillo. Este autómata, ¿qué creen que palabra reconoce? Este de aquí. Zen. Porque primero recibimos una T y en el estado A, ese estado nos representa, hey, hemos recibido una T. Luego recibimos una H. ¿Qué significa este estado? Hemos recibido una T y una H. ¿Este estado acá qué significa? Una H y una E. Y este estado acá significa que hemos recibido la palabra D. Cuando ustedes ven un estado con doble círculo, significa que es un estado de finalización. Eso es lo que les va a tocar diseñar a ustedes. ¿No se ve bien? Voy a ampliárselos un poco. ¿Ahí lo ven mejor? ¿Está cortado? A una persona alta que lo mueva un poquitico hacia allá. Sí. Bueno, muchachos, mientras acomodan el video bien, entonces les explico lo que es un autómata en general. Es una máquina abstracta para reconocer cadenas. La entrada de ese autómata, muchachos, son símbolos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros llegamos a un estado de finalización, como este de acá, la cadena es aceptada. En otro caso, la cadena no es aceptada. Bien, observen este autómata, muchachos. Un autómata va a estar compuesto por lo siguiente. Gracias. Menos mal que aquí hay pólices. Bien, muchachos. Un autómata va a tener lo siguiente. Va a tener un conjunto de estados, ¿cierto? Los estados que son estas bolitas que ustedes ven acá. Los vamos a simbolizar por lo generalmente Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Qn. ¿Listo? Luego, ¿qué más está compuesto? Por este sigma, ¿qué se les parece? Estos son, este Q, muchachos, este Q que ven aquí es un conjunto de. El Q es un conjunto de estados. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sigma, ¿qué vendría siendo? Sigma, ¿qué les recuerda? ¿Qué sería sigma?
No, eso sumatoria no. Es un alfabeto. ¿Qué es un alfabeto, muchachos? Conjunto finito de símbolos no vacío. ¿Sí? El alfabeto no puede ser vacío. Bien, muchachos, ¿qué más? Tenemos Q sub 0, que sería el estado inicial. Siempre hay un solo estado inicial. Es decir, el autómata tiene un punto donde arranca. ¿Listo? Que es el T, efectivamente. El T no es un estado final, es un conjunto de estados finales. Es decir, solo hay un estado inicial, pero estados finales pueden ser muchos. Es un conjunto de estados finales. Se va a cumplir, muchachos, que T está contenido dentro de Q. Es decir, que dentro del conjunto total de estados hay un subconjunto que es los estados de finalización. Cuando nosotros, a medida que avanzamos en los autómatas, reconociendo los símbolos, cuando se llega a un estados finales a los que están representados por T, la cadena es aceptada. De la cadena va ingresando símbolo por símbolo, ¿listo? Bien, muchachos. Y finalmente tenemos un delta, que el delta es una función que un estado dado y un símbolo dado hace una transición hacia otro estado. Observen acá. Observen este diseño, muchachos. Observen este diseño. Esta función de aquí viene siendo el delta, ¿sí? ¿Qué pasa? Estoy parado en Q0 y recibo A. ¿Hacia dónde voy? A Q0. Estoy en Q0 y recibo B. ¿Para dónde voy? Q1. Estoy en Q2 y recibo B. ¿Para dónde me manda? Estoy en Q2 y recibe A. ¿Para dónde me manda? Q1, ¿cierto? Es una función que me dice cómo me muevo a través de los estados, ¿sí? Ustedes van a tener que diseñar las dos cosas. Entonces, muchachos, por ejemplo, tenemos la cadena AA, BAB, ¿sí o no? ¿Cuál es el primer símbolo que se recibe? A. Entonces, ¿empezamos en qué estado? Empezamos en, el estado inicial es Q0, ¿listo? Entonces, estoy en Q0 y recibo A. ¿Para dónde me manda? Miren lo que dice acá. ¿Me manda a dónde? A Q0, ¿cierto? Listo. Recibo otra A. ¿Para dónde me manda? O sea, primero recibo esta A de aquí. ¿Listo? Esta A de aquí. Este es el primer elemento. Luego recibo esta segunda A de acá. ¿Para dónde me manda también? Q0. Luego recibo una B. ¿Para dónde me manda? Para Q1. Mire acá. Aquí lo dice. Q1. Recibo una B y estoy en Q0. ¿Para dónde me manda? Mira lo que dice la tabla. ¿Para dónde me manda? Para Q1. ¿Sí? Bien, muchachos. Cuando recibo una B estoy en Q1. Ahora recibo una A en Q1, que es esta de aquí. ¿Para dónde me manda? La B está en Q. No, porque es el siguiente, o sea, es así. ¿Sí me siguen? Este es el estado inicial. De ahí arranco. Este es el inicio. Entonces, inicio, recibo A, ¿para dónde me va? Q0. Recibo una A, ¿para dónde me va? Q0. Recibo una B, ¿para dónde me va? Q1. Recibo una A en Q1, ¿para dónde me va? Para Q1. Y recibo una B, ¿para dónde me va? Para Q2. Entonces yo les pregunto, ¿la cadena es aceptada o no es aceptada? Si es aceptada, ¿por qué? Porque quedo en un estado de aceptación. ¿Cuáles son los estados de aceptación? Q0 y Q2. Ello significa cuando yo ya proceso la cadena y yo quedo en un estado de aceptación, la cadena es aceptada. ¿Listo? ¿Estamos allí? Bien, muchachos. Bien. Vámonos bien acá directamente. Entonces, un autómata reconoce un lenguaje, cierto, dado,
lo vamos a denotar como el ETSU-M. El ETSU-M es el lenguaje aceptado por el autómata M. ¿Listo? Bien, muchachos, ahora sí. ¿Qué es un autómata de estados finitos? Un autómata de estados finitos, ¿cierto? Determinista. Vamos a ver dos tipos. Van a ver autómata finito determinista y autómata finito no determinista. Por ahora vamos a manejar los autómatas finitos deterministas, que son los fáciles. ¿Sí? Entonces, bien, muchachos. El autómata finito determinista está dado por un conjunto de estados, por un alfabeto, un estado inicial, un conjunto de estados finales y una función de transición. Este va a ser el elemento que va a cambiar en el no determinista. ¿Sí? Luego les explico. Entonces, muchachos, esto va a ser representado por un grafo dirigido y etiquetado. Pues los grafos espero hayan quedado claros con ese examen o algo así, espero. Entonces, vamos a diseñar el autómata que reconozca asterisco. Vamos a tener el alfabeto A, B, ¿listo? Y vamos a diseñar un autómata que reconozca el lenguaje asterisco. ¿Estamos allí? Bien, muchachos. Ok, entonces bien, muchachos, ¿cuál es el estado inicial? Q0, ¿cierto? ¿Cuál es el estado de aceptación? Es Q0. Los que están marcados con doble círculo son estados de aceptación, sí. Son estados de aceptación. Bien, muchachos, entonces, vamos a empezar. Epsilon, ¿cierto? Es cuando no entra nada, o sea, en el estado inicial, Epsilon, cuando llega Epsilon, tú estás parado en el estado inicial, ¿sí me siguen? O sea, no ha llegado nada. Inicialmente, ¿dónde estoy parado? En el estado inicial. Si no llega nada, ¿dónde estoy parado? En el estado inicial. Entonces, ¿Epsilon es reconocida? Sí. ¿Por qué? Estoy parado en Q0. ¿Sí? Es algo raro, pero bueno, espero lo vean. Ahora bien, si estoy en Q0 y recibo una A, ¿para dónde me manda? Q0. Si recibo otra A, ¿dónde me quedo parado? Si recibo otra A, ¿dónde quedo parado? En Q0. O sea que él va a reconocer cualquier cantidad de A's. ¿Por qué? Porque él recibe una A y se queda en un bucle ¿en dónde? En Q0. Como Q0 es estado de aceptación también, entonces la cadena es aceptada. Bien, ahora ¿qué pasa si recibo una B? Si recibo una B, ¿qué pasa? Pasa a Q1. Después de que recibo la B, ¿qué pasa? Cambio el estado, paso a Q1. ¿Y qué pasa en Q1? ¿Qué pasa en Q1, muchachos? Q1 no es de aceptación, no tiene el doble círculo. Entonces observen acá, ¿qué significa este acá? A, B. Que yo puedo recibir cualquier cantidad de A's o cualquier cantidad de B's, ¿y dónde voy a quedarme parado? En Q1. ¿Por qué pasa eso, muchachos? Apenas recibo una B, paso a Q1. ¿Por qué? Miren el lenguaje que se está reconociendo. Asterisco. ¿Qué pasa si hay una B en la cadena? ¿Qué pasa si hay una B en la cadena? ¿Qué pasa, muchachos? No, pero en el lenguaje en sí mismo. Asterisco. ¿Por qué una cadena que tenga B no es aceptada por ese lenguaje? Asterisco. Porque yo pido cualquier cantidad de A. Si hay una B en la cadena no es asterisco. ¿Estamos claros? Ahora bien, muchachos, si la cadena no es asterisco, apenas recibo una B, caigo como una especie de foso, ¿sí? Que no importa lo que yo reciba, pero si hay al menos una B, la cadena debe ser, ¿qué? Debe ser ¿qué, muchachos? ¿Qué hacemos con la cadena apenas recibimos una B? La rechazamos, ¿sí? ¿Ya es claro allí? Eso les va a tocar diseñar, eso en el parcial, eso sale así. Diseña un autómata para reconocer este lenguaje. Les doy la expresión. Yo es todo lo que les doy. ¿Sí? Bien, muchachos.
Miren este autómata para reconocer el lenguaje a más. El lenguaje a más, ¿qué tipos de cadenas son? Son aquellas cadenas que, ¿qué, muchachos? Que tienen cualquier cantidad de A's, pero desde una A en adelante. Porque es, ¿qué, muchachos? Es una cerradura positiva, ¿estamos de acuerdo? Ahora bien, explíquenme por qué ese autómata, qué significa, porque el estado de aceptación, ¿quién es? Q1, ¿estamos de acuerdo? O sea, que si da una cadena, yo termino en Q1, entonces la cadena es aceptada. Entonces, muchachos, denme una explicación de, por ejemplo, epsilon sería aceptado. ¿Por qué? Porque empiezo en Q0, ¿cierto? Que con epsilon quedo en Q0, ¿sí? ¿Qué pasa allí? O sea, cuando no recibo nada, empiezo en Q0. Entonces estoy en Q0. Entonces, ¿qué pasa si estoy en Q0? ¿Es aceptado? No. Recibo una A y ¿a dónde paro? En Q1. Y después recibo cualquier cantidad de A's y pido en Q1. ¿Eso qué significa? Que una A, que dos A's, que tres A's, cuatro A's, cinco A's, N A's son aceptadas. Ahora bien, muchachos, si la cadena comienza por B, ¿qué pasa? Paso a Q2. ¿Por qué? Porque ¿qué lenguaje se está reconociendo? La cerradura positiva. Entonces, muchachos, cualquier B que llegue, automáticamente la cadena debe ser ¿qué? Rechazada. ¿Qué es lo que hace Q2? Es como un estado foso. Si lo ven que aquí no puede salir. ¿Sí? ¿No ¿Hay forma de salir de Q2? No hay forma. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, por propiedad de los grafos sí es débilmente con eso, tienen razón. Pero ese no es el caso acá, sino que miren las flechas, muchachos. No hay forma de salir de Q2. ¿Sí? No hay forma. Usted está en Q2. ¿Qué símbolo debe llegar para que salga de Q2? No hay ninguna forma. ¿Sí? Porque miren que si llega A o B, A, B significa A o B, siempre ¿dónde va a terminar? En Q2. Bien, muchachos. Este autómata reconoce un número par de símbolos. Analícenlo. Se considera 0 como par. Si no llega ningún símbolo, o sea, llega epsilon, ¿en qué estado inicia? Entonces, epsilon es aceptado. Sí. Llega una A, ¿a dónde va? A Q1. ¿Cierto? ¿Es aceptado? No. Los dos tienen que ser doblemente círculo, nada más que aquí no se ve bien, pero ven el círculo grueso, ¿no? Eso significa que es estado de aceptación. ¿Sí? Los estados de aceptación ustedes los van a ver como doble círculo. Nada más que ahí la diapositiva no lo muestra bien. Entonces, bien, muchachos, este es doble círculo, ¿vale? Aunque no se ve bien. Igual se los voy a dibujar acá. Entonces, muchachos, este es estado de aceptación. Llega una A, ¿para dónde voy? Para Q1. ¿A sola es aceptada? No. Si llega después una B, ¿para dónde va? Para Q0. Entonces, ¿qué están viendo allí? No. Sino que recuerden que los estados llevan un conteo. ¿Sí? Llevan un conteo. Aquí he recibido un símbolo, ¿cierto? Cuando recibo otro símbolo, ¿para dónde me voy? Para Q0. Recibo otro símbolo, ¿para dónde me voy? Y luego otro símbolo Q0. ¿Qué están llevando cada uno? Los Q0 lleva par y Q1 lleva las cadenas de tamaño impar. Usted puede ingresar una cadena de tamaño impar. Recuerden que toma símbolo por símbolo. Reingrese una cadena de tamaño impar. Por ejemplo, A, B, A, B, B. ¿En qué estado va a terminar esta cadena? Empiezo en Q0, ¿cierto? ¿Cierto? Termina en Q1, correcto. Recibo una A, voy a Q1. Recibo una B, ¿para dónde voy? Recibo una A, Q1. Recibo una B, Q0. Y recibo una B, ¿en qué termino? En Q1. Recuerden que este es el estado inicial, ¿no? Este es inicio. ¿Listo? ¿Estamos allí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Esa cadena es aceptada o rechazada? Rechazada. Ahora observen esta cadena, ABBB. Esta cadena iniciamos en Q0, ¿cierto? Recibo una A, ¿para dónde me voy?
luego Q0, Q1 y finalmente Q0. ¿Qué pasa con A, B, B, B? ¿Es aceptada o rechazada? Es aceptada. Entonces, el estado Q1 va a hallar un conteo de los impares. Los estados tienen un significado, almacenan una cadena que es un pedazo o almacenan algo. En este caso, Q1, cuando estamos en Q1, significa que hemos recibido un número impar de ¿qué? Hemos recibido un número impar de ¿qué? De símbolos, ¿sí? Miren este, muchachos. Este autómata, ¿cierto? Va a reconocer A más B más. ¿Qué significa A más B más? Que es una cadena que debe comenzar por A, seguida de cualquier cantidad de A's, ¿cierto? Luego sigue una B, después cantidad de B's, ¿cierto? Observen acá. Entonces, estoy el autómata acá, estoy de inicio y recibo una A. ¿Para dónde voy? Ya vemos Q1, Q2 y este Q0. Aunque este autómata está incompleto, ahora les muestro por qué. Entonces voy a Q1 y si recibo cualquier cantidad, ¿qué pasa? ¿Qué sería? Y luego recibo una B y ya sería aceptación. ¿Sí lo ven? Porque ¿qué exige esta expresión? ¿Qué les exige a ustedes? Tiene que haber al menos una A seguida de cualquier cantidad de A's. Luego una B seguida de cualquier cantidad de B's. Sí, porque yo puedo seguir recibiendo B's acá, igual sigue siendo aceptado. ¿Por qué? Cumple esta expresión. Ahora bien, muchachos, falta algo que sería un estado de rechazo, exactamente, o falso, ¿sí? Que sería A, B. Si aquí llega una B, ¿qué pasa? Si la ¿puede comenzar por B? No, porque tiene que tener menos una A. ¿Qué pasa si recibo una A después de una B? También es rechazado, ¿sí? Ahí falta eso. Muchachos, en los autómatas deterministas, ustedes deben, eso es un error ahí de la imagen, ustedes deben colocar absolutamente todas las transiciones, ¿sí? En los autómatas no deterministas no es necesario, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver después, insisto. Vamos a ver la próxima clase, de hecho, antes del parcial, ¿sí? Del opcional. La gran mayoría necesita opcional, ¿verdad? Ay, muchachos. Bien, muchachos, los autómatas deterministas, el diseño consiste en dos cosas. Muchachos, ahorita les voy a explicar, pues, no se preocupen, pero hay dos cosas que representan los estados, las máquinas, los autómatas. Uno es una tabla de transición de estados, que la tabla que contiene, muchachos, la tabla que contiene transición de estados, contiene un estado y los símbolos. Entonces, si usted está parado en un estado y recibe un símbolo, ¿a qué ese estado va usted? ¿Sí? Y la otra representación es con el grafo etiquetado. ¿Sí lo? Esto es un grafo etiquetado. O sea, un grafo etiquetado es que las aristas y los vértices tienen nombres. ¿Sí? Es un grafo etiquetado. Como los árboles. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces, bueno. Miren este autómata. Este autómata, ahorita volvemos acá, que es un poco más difícil. Miren este autómata. Este es un autómata que reconoce el lenguaje de todos los múltiplos de 2 binarios. ¿Por qué? Miren acá. Yo recibo el número en binario, ¿vale? Y yo quiero saber si es múltiplo de 2. En binario, ustedes, no sé si en arquitectura de computadores vieron conversión a binario. Todos los múltiplos de 2 en binario, ¿qué característica tienen? ¿Terminan en 1 o no? Tampoco que comienzan en 1. Hay una característica más sencilla. Todos los pares en el código, en el sistema binario terminan en 0. El 2 es 10. El 4 es 1, 0, 0. El 6 es 1, 1, 0. O sea, todos terminan en 0. ¿Estamos de acuerdo? Bien, muchachos. Entonces, ¿quién es estado de aceptación acá? ¿Quién es el estado de aceptación? ¿Qué ven acá? Q0, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Si yo recibo ceros,
¿cierto? Se va a asumir que 0 es par, ¿vale? Si yo recibo ceros, ¿qué pasa? Es aceptado. Si recibo un 1, ¿para dónde voy? Para Q1. Y si luego recibo un 0, Q0. Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Esto va a aceptar todas las cadenas que van a estar terminadas en 0. Y Q1 va a almacenar todas las cadenas que están terminadas en 1. Por ejemplo, analicemos esta cadena. Esto es 12. ¿Listo? Bien, muchachos. Esto es 10, perdón. ¿Sí? Es 10. Entonces, bien, muchachos. Inicialmente, ¿en qué estado comenzamos? Q0. Recuerden que el estado de aceptación es Q0. Recibo un 1, ¿para dónde me voy? Recibo un 0, ¿para dónde me voy? Recibo un 1, ¿para dónde me voy? Y recibo un 0, ¿para dónde me voy? A Q0. Entonces, ¿esta cadena es aceptada? Sí. Observen esta. Esto sería... ¿Qué número es ese? Es 11. Entonces, estoy en Q0. Recibo un 1, ¿para dónde me voy? Recibo un 0, ¿para dónde me voy? Q0. Recibo un 1, ¿para dónde me voy? Y recibo un 1, ¿para dónde me voy? Q1. ¿Esta cadena es aceptada? No. ¿Sí? Entonces, en el diseño de los autómatas, uno debe considerar eso. ¿Sí? Primero, que las cadenas que son válidas en el lenguaje deben terminar siempre ¿en dónde? En estados de aceptación. ¿Listo? Miren, bueno, antes de entrar a los no deterministas, yo a las 10 los dejo salir tranquilos. Entonces, muchachos, vamos a diseñar, ¿cierto? Vamos a hacer diseños de autómatas. Diseñar un autómata para reconocer la cadena A, bueno, sobre el alfabeto A, B, C, que reconozca la cadena C asterisco, AB, C más. Estas cadenas, ¿cómo las pueden describir con esa expresión regular? Esa cadena, ¿cómo la pueden describir, muchachos? Son las cadenas que pueden comenzar por C, pero podría no comenzar por C. ¿Por qué? Porque es cerradura de Kleene. Luego, ¿qué pasa? Voy a encerrarlo entre paréntesis para evitar confusiones. No. De AB seguido por C asterisco. ¿Listo? C más. Bien, muchachos. Entonces, yo la recomendación que hago para diseñar autómatas es mirar cuál es la cadena mínima aceptada. ¿Cuál es la cadena mínima aceptada? O sea, la cadena más corta aceptada. Sería A, C. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la menor cadena aceptada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué la mínima cadena aceptada? ¿Cuál es lo mínimo de ese asterisco? Epsilon. ¿Y cuál es lo mínimo de C más? C sola. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a diseñar este autómata. Bien, muchachos. Entonces, seguimos. No nos distraigamos. Muchachos, no nos distraigamos. Entonces, ¿estamos de acuerdo que ABC es lo mínimo aceptado? ¿Estamos de acuerdo con ese primer esquema? Ahora bien, muchachos, yo inicialmente en el diseño del autómata recomiendo eso. Primero miren cuál es la mínima cadena aceptada. Entonces, ¿cuál es la mínima cadena aceptada? ABC. Entonces llegamos a un estado de ¿qué? De aceptación. Entonces ahí sí ya empezamos a manejar las variantes. ¿Cuál es la primera variante? C asterisco. ¿Sí me siguen? Entonces, muchachos, ¿cómo manejarías ese asterisco acá? Este es Q0, Q1 y Q2 y Q3, ¿vale? ¿Cuál es la mínima cadena aceptada? Bueno, sí, gracias. No estoy enredado. Es que me distrae un poquito, la verdad. Entonces, muchachos, ¿qué tenemos que manejar aquí? C asterisco y C más. ¿Estamos de acuerdo?
¿Cómo manejamos C asterisco acá? ¿Cómo se les ocurre? C asterisco es parte de la cadena. ¿Cómo haríamos para no afectar? ¿Cómo tendría que ir C? ¿Qué recomiendan ustedes? ¿Un ciclo en dónde? En Q0. Claro. Observen acá. Miren que no afecta. Yo recibo cualquier cantidad de Cs. ¿Y luego qué sigue? ¿Qué sigue? Una A. ¿Después qué sigue? Una B y una C o cualquier cantidad de Cs. Ahora bien, muchachos. Si yo ya tengo la C y sigo recibiendo Cs, ¿qué pasa? Si yo sigo recibiendo Cs. Sigue siendo aceptado. ¿Por qué? ¿Por qué sigue siendo aceptado? Porque acepta una o más Cs. Ahora bien, muchachos, ¿qué nos falta en el diseño? El rechazo, ¿no? Entonces, voy a un estado Q4, por lo general uno hace un estado de rechazo. Es un estado donde la cadena no se puede arreglar bajo ninguna circunstancia. ¿Cuándo la cadena se nos daña? Si iniciamos con una B o con una C. ¿Sí me siguen? ¿Por qué si iniciamos con una... Perdón, estoy loco. Si iniciamos con una B. ¿Por qué si iniciamos con una B se nos daña? Porque tiene que quedar AB. Exactamente. Si, muchachos, después de una A recibimos otra A, ¿qué pasa? ¿También se daña? Y si recibo después de una A una C, también se daña. Si recibo una A o una C. Ahora bien, en este estado, ¿cómo se me dañaría? Después de la B, ¿qué tiene que ir obligatoriamente? Una C, ¿cierto? ¿Ello qué significa? Si recibo otra B, una A, ¿qué pasa? Y si recibo una B, también se daña. Y en este caso, ¿cuáles dañarían? A o B. Y en este estado, no importa lo que yo reciba, ¿dónde me quedo? En Q4. Q4 es un estado de rechazo total. ¿Sí? Usted le recomiendo el diseño bajo este esquema. Primero, mirar ¿qué? ¿Qué deben de mirar primero? La expresión más corta que reconoce el lenguaje. ¿Cuál es la expresión más corta de este lenguaje? ¿Cuál es la expresión más corta? ABC. Diseñan el autómata así. Luego, ¿qué vienen a tratar? Las cerraduras. ¿Sí? Luego toca tratar las cerraduras. Y finalmente, ¿qué toca hacer? Las de rechazo. Esa es la receta. Entonces, muchachos, la receta que yo recomiendo es para el diseño de estos autómatas. Primero, mirar cadena más pequeña que es reconocida. Segundo, ¿qué hacemos? Tratar las cerraduras. Y finalmente, mirar los casos de no aceptación. O sea, bajo qué circunstancia no es aceptada la cadena. Bien, muchachos, siendo las I:55 hasta las I:15, entonces yo los espero acá a las 10:15 para el quiz. ¿Vale? Yo les dije antes de Semana Santa. Tengo que hacerlo hoy porque dentro de 8 días es opcional. De hecho, yo les dije que el opcional lo corría 8 días, pero el quiz lo traía para acá. ¿Sí? Muchachos, Semana Santa fue una semana de paz y amor. Bien, muchachos.